soy Raúl Santos, del Hospital Albert Einstein y de la Universidad de San Pablo. Es presidente de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, la IAS. Es un placer muy grande estar con vosotros aquí en nuestras series de presentaciones sobre quilomicronemia familiar. Y yo tengo el placer de estar con dos queridos amigos, Rodrigo Alonso de Chile, que es del Centro de Avances Metabólicos y Médicos de Santiago, y también el doctor Carlos Aguilar Salinas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Ellos van a hablar hoy de dos importantes temas, ¿no? Carlos va a hablar si todas las síndromes de quilomicronemia son las mismas. Rodrigo va a hablar del drama de pacientes con quilomicronemia familiar y va a hacer la discusión de algunos casos clínicos. Yo gostaria mucho de agradecer a PTC por el soporte de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis y la IAS también por poder permitir que nosotros hablemos en español para América Latina, que para nosotros es muy, muy importante, mucho querido para todos poder estar aquí hablando en este idioma. Muchas gracias y vamos a mirar las charlas. Mi nombre es Carlos Aguilar Salinas, soy director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Expreso mi gratitud a los organizadores por la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. El tema que desarrollaré será las diferencias en los patrones de expresión clínico de las diversas causas de quilomicronemia. No tengo conflictos de interés a declarar en relación a esta presentación. Los mensajes que quisiera que recuerden al término de esta plática es que la quilomicronemia es un síndrome compuesto por una multitud de etiologías que tienen en común concentraciones muy altas de triglicéridos con niveles por arriba de 1000. A grosso modo, las etiologías se dividen en dos grandes grupos, las predominantemente genéticas y las predominantemente secundarias. Entre las genéticas, pues, se dividen a su vez en formas monogénicas y poligénicas. En ambos casos, la quilomicronemia es un padecimiento infradiagnosticado e infratratado. Tanto la comunidad médica, la sociedad en general, requieren de más información para disminuir la carga de enfermedad y sobre todo el impacto en la calidad de vida que implican estos padecimientos. En términos generales, las formas de quilomicronemia que aparecen en la infancia, un alto porcentaje son monogénicas y tienen impactos en el crecimiento, en el desarrollo, en la talla final, y su tratamiento en la actualidad depende de una restricción extrema de la grasa dietaria. Sin embargo, afortunadamente la ciencia ha aportado nuevas alternativas de tratamiento que ustedes conocerán en este ciclo de conferencias. Por el contrario, en el adulto es una enfermedad que coexiste con otros padecimientos. Es necesario un abordaje multidisciplinario y un tratamiento eh, propio de las enfermedades crónicas. La dieta también juega un papel fundamental, pero los nutrimentos que deben ser restringidos son los carbohidratos y la grasa. Iniciaré mi presentación. Lo diverso de la quilomicronemia también se centra el tipo de partícula que se acumula, mientras que en las formas monogénicas que se presentan en la infancia, el tipo de lipoproteína que se acumula es predominantemente los kilomicrones, es decir, las lipoproteínas producidas en el intestino. En las formas poligénicas que aparecen en la vida adulta, es un conjunto de partículas tanto de origen hepático, de origen intestinal y además los productos resultantes de su degradación, como son los remanentes y las lipoproteínas de densidad intermedia. Esto le da una mayor complejidad a la expresión clínica de las formas poligénicas. En esta lámina les muestro la clasificación de las quilomicronemias.
Las formas primarias, que se expresan predominantemente en la infancia, se dividen en monogénicas y en poligénicas. En contraste están las quilomicronemias secundarias, las cuales no tienen una distribución por edad. Debemos de tener presente siempre este grupo, siendo una de las más comunes las de origen autoinmune, las relacionadas a medicamento como los antirretrovirales y los nuevos quimioterápicos y finalmente la cetoacidosis diabética. Como en toda enfermedad, la quilomicronemia depende de la interacción entre factores genéticos y ambientales. En el extremo superior de la gráfica, en cuadro rojo, se muestra el caso de las quilomicronemias primarias que se presentan en la infancia. En este caso hay un gen afectado, una mutación o el conjunto de dos mutaciones que suman sus efectos y que tiene un impacto muy importante en la lipasa lipoproteica, que es la enzima clave de la eliminación de los triglicéridos. En el otro extremo, en el cuadro verde, son la suma de múltiples variantes genéticas comunes, que tiene cada una de ellas un efecto pequeño, pero cuando se suman todas estas variantes, tienen un impacto casi equiparable al de los defectos monogénicos. Este es el caso de las formas poligénicas. Sin embargo, en medio está lo que sucede en un alto porcentaje de los casos, que es la suma de un defecto monogénico más la combinación de las variantes que provienen tanto de padre y madre y que también puede afectar la producción y la eliminación de los triglicéridos. Entonces, deberemos de tener la capacidad como clínicos de identificar ambas contribuciones. Ahora me centraré en las formas genéticas. Como mencioné, se divide en monogénicas y poligénicas, y como pueden ver en la lámina, tienen momentos de la vida y patrones de expresiones distintas. Mientras que en la forma monogénica, la partícula predominantemente acumulada son los kilomicrones, en las formas poligénicas es la combinación de todas las partículas ricas en triglicéridos. El defecto clave en las formas monogénicas es una ausencia, una disminución muy grave de la actividad de la lipasa lipoproteica, que es la enzima que inicia el proceso metabólico de las partículas ricas en triglicéridos. Generalmente inicia la enfermedad en los primeros años de la vida, aunque algunas variantes pueden presentarse hasta la adolescencia. El cuadro clínico es un retraso en el crecimiento, un vómito, diarrea, dolor abdominal recurrente, la aparición de algunas lesiones en los puntos de apoyo, de borde eritematoso y centro amarillo o pálido, conocido como jantomas eruptivos, que aparecen y desaparecen con cierta rapidez. La pancreatitis y la hepatomegalia son consecuencias graves de la enfermedad. Y el riesgo cardiovascular es mínimo. En contraste, en las formas poligénicas, casi siempre se presenta en la vida adulta. Los síntomas son inespecíficos: cansancio, náuseas, dolor abdominal, y la consecuencia más grave es pancreatitis. Pero al contrario, en esta condición sí existe un incremento en el riesgo cardiovascular. El patrón de herencia es distinto, mientras que en las formas poligénicas se requiere de dos defectos que suman su presencia, es decir, son autosómicas recesivas. Tanto el padre y la madre tienen una mutación en el gen de la lipasa lipoproteica, pero se requiere de la suma de dos mutaciones para que se exprese la enfermedad. Entonces, los padres generalmente tienen hipertrigliceridemia leve o pueden ser normolipidémicos, pero cuando en la siguiente generación se suman los dos efectos, aparece la enfermedad. Y por ello, su prevalencia es muy baja, aproximadamente 1 en cada millón de personas.
Los genes conocidos a la fecha son los que regulan la función de la lipasa lipoproteica, la misma enzima y otros moduladores de la actividad de la enzima, como es la apolipoproteína C2, la apolipoproteína A5, una chaperona que regula la transferencia de la lipasa lipoproteica a lo largo de la célula endotelial, que se llama LMF1, y quizás la chaperona más importante de la lipasa lipoproteica que la mantiene fija al endotelio, que es GPI-HBP1. En contraste, las formas poligénicas son mucho más frecuentes. Se puede encontrar varios familiares afectados y existe una gran variedad de genes que pueden contribuir a este padecimiento. En esta lámina les muestro el papel clave que juega la lipasa lipoproteica en el metabolismo de las lipoproteínas. En cuanto entra una partícula rica de triglicéridos al torrente sanguíneo, es expuesto a la lipasa lipoproteica. Si no hay la interacción entre la lipoproteína y esta enzima, se acumula en el plasma y no tiene forma de iniciar su ruta catabólica. De ahí que un defecto moderado a severo de la lipasa tiene un gran impacto en la concentración de triglicéridos. En las formas poligénicas, la actividad de la lipasa no está afectada en forma tan severa como en las formas poligénicas, lo que permite su conversión de la lipoproteína recién secretada en diversos productos secundarios, como son los remanentes y las de densidad intermedia. Aquí les muestro los genes que causan las formas monogénicas. Con mucho, el gen de la lipasa lipoproteica es el más común, que representa arriba del 95% de los casos, y el resto de los genes son reportes aislados, algunas familias en países con cierto aislamiento genético, pero no representan una causa que se deba de buscar de primera instancia. Un contribuyente cada vez reconocido con más frecuencia es GPI-HBP1, que funciona como una chaperona que la mantiene fija a la enzima en la superficie del endotelio. Cada vez se reportan más casos, es la segunda en frecuencia, y su expresión clínica es muy similar a la deficiencia de lipasa lipoproteica. En los casos en que la forma monogénica se expresa en la adolescencia o al inicio de la vida adulta, es difícil diferenciar de las formas poligénicas. Y por ello, la Sociedad Europea de Aterosclerosis propuso un cuestionario basado en puntos que les muestro en esta lámina. Se basa en la severidad de la hipertrigliceridemia, del momento de la vida en que aparece, la presencia de pancreatitis y la respuesta al tratamiento. Si alcanza más de 10 puntos, se considera como el primer diagnóstico las formas monogénicas. Si tiene menos de 8 puntos, se considera como el primer diagnóstico las formas poligénicas. Aunque no es una herramienta perfecta, es de suma ayuda para el médico de primer contacto que no tenga experiencia en el tema. Debemos de recordar que también en la infancia puede haber otras causas de quilomicronemia que les muestro en esta lámina. Las más frecuentes son las lipodistrofias, que siempre debemos de tener en mente a través del estudio de las familias. En cuanto a las formas poligénicas, estas son mucho más comunes y de ellas la hiperlipidemia primaria asociada con más frecuencia es la hipertrigliceridemia familiar. En ella, al estudiar a la familia, se encontrarán varias personas con niveles de triglicéridos arriba de 200, con niveles de apolipoproteína B normal y concentraciones de colesterol normal. Desafortunadamente, sobre la fisiopatología de esta enfermedad se conoce poco y se sabe que coexiste con otras enfermedades crónicas, sobre todo la diabetes y la obesidad. Como ya mencioné, en las formas poligénicas son múltiples los genes que están involucrados. Aquí les muestro el resultado de un score poligénico producido por el grupo de Canadá. Y como pueden observar, muchos de estos genes tienen que ver con el metabolismo
de las partículas ricas en triglicéridos. El gen que contribuye con más frecuencia en esa población es ApoA5, que tiene un efecto regulatorio sobre la acción de la lipasa lipoproteica. Sin embargo, la contribución de estos genes depende del tipo de población. En población mexicana tenemos datos de un escrutinio completo del genoma. Pueden observar que APO5 es la que contribuye en mayor medida, pero existen otros genes que también deben ser tomados en cuenta, como NPC1. Por lo tanto, cada población debe de generar su propio score poligénico o calibrar la capacidad diagnóstica de los scores poligénicos hechos en otras poblaciones a la frecuencia alélica de su población. Y también en los adultos debemos de considerar las presencias de las formas secundarias, en particular las formas autoinmunes. Cada vez que ustedes hagan un interrogatorio en un paciente con quilomicronemia, deben de buscar intencionadamente padecimientos autoinmunes y en caso de serlo, los anticuerpos contra la lipasa lipoproteica y sobre la chaperona GPI, HGP1 son las etiologías más frecuentes. El manejo es completamente diferente, de ahí la importancia de un diagnóstico diferencial. En muchos casos, pese a todas las herramientas clínicas que acabo de mencionar, se requiere de diagnóstico genético. Tenemos que trabajar mucho más en este aspecto por lo limitado del acceso en nuestros países. Debemos de contar con scores adaptados a la prevalencia de los defectos genéticos en nuestra población y ajustarlo tanto para las formas monogénicas como para las formas poligénicas. Existen muchos scores poligénicos descritos. Sin embargo, nuevamente la capacidad diagnóstica de estos scores poligénicos deben ser calibrados a las características de nuestra población y en ello tenemos que colaborar entre sociedades e investigadores para tener un score poligénico de nuestra región. Termino mi presentación presentándoles esta gráfica propuesta por la Sociedad Europea de Aterosclerosis de cómo debe ser el abordaje de una quilomicronemia. Lo primero es descartar causas secundarias, tener una evaluación integral y si no podemos tener un diagnóstico, hacer una prueba genética, pero adaptado a las características del caso. Si se sospecha una forma monogénica, los genes que se deben de buscar, de primera instancia, es la lipasa lipoproteica y en caso de no encontrar, se exploran los otros genes que les he hablado. Para las formas poligénicas, debemos de desarrollar scores poligénicos adaptados a las características de la población. Por lo tanto, son dos herramientas de laboratorio que debemos de utilizar. Termino recordándoles los mensajes. La quilomicronemia es una entidad heterogénea, donde coexisten formas primarias y secundarias, pero en ambos casos existen interacciones gen-ambiente. Las formas monogénicas se presentan predominantemente en la infancia, las formas poligénicas se presentan en la vida adulta y estas últimas interactúan con otras enfermedades crónicas como los componentes del síndrome metabólico. Cada una de ellas requiere un abordaje multidisciplinario, pero con objetivos terapéuticos distintos. Reitero mi gratitud por su invitación a participar en este seminario. Gracias. Muchas gracias, doctor Santos. Yo me voy a referir al tema del drama que viven los pacientes con quilomicronemia familiar y voy a presentar algunos casos clínicos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Esta actividad está sponsorizada por PTC Therapeutics. Bueno, solamente recordar que las hiperquilomicronemias son, en general, la familiar es un trastorno raro. La prevalencia estimada es de 1 por millón de habitantes. Algún estudio más reciente nos dice que hay hasta 13 o 19 por millón de habitantes, dependiendo de los criterios utilizados. Y la que es más frecuente es la quilomicronemia multifactorial. En esta, los factores genéticos son un poco distintos, son variantes en heterocigosis, pero que requieren de factores secundarios
para que se exprese. Entonces, esta es la más frecuente porque es uno por cada 600 en la población general. El otro tema que es de importancia que hemos escuchado es que se diagnostica poco, en el fondo no se sospecha y no se diagnostica, que cualquier médico puede ver a estos pacientes. Vean ustedes que en el estudio Infocus en Estados Unidos, los pacientes consultaron a más de 5 especialidades distintas antes de que se le hiciera el diagnóstico. Pueden ser vistos por pediatras, endocrinólogos, en urgencias, en las salas de extracciones de sangre, en los laboratorios clínicos, neurólogos, psiquiatras, etcétera. ¿Por qué? Porque ven ustedes las características clínicas. Los triglicéridos están elevados, eso se va a ver en el laboratorio clínico cuando se analice, sobre 885 miligramos de decilitro. Al momento de sacar la muestra, la sangre sale como salsa de tomate. Al centrifugarlo, el plasma es lechoso post centrifugación y cuando uno lo deja en el refrigerador, en la nevera, a 4 grados, sube esta capa de kilomicrones de grasa en el plasma y se puede observar. Aparece en niños, en la infancia y en la adolescencia. La mediana edad en el Infocus fue 9 años. Hay un dolor abdominal recurrente que también se puede ver en la población infantil y en adultos también. Lo más importante, la complicación que puede ser fatal, la pancreatitis aguda, ¿no? Que puede ser recurrente. Los síntomas eruptivos, que lo ven los dermatólogos, la lipemia retinalis, en los oftalmólogos, la ansiedad, irritabilidad, los psiquiatras o neurólogos. Y también puede aparecer en el tercer trimestre del embarazo. Por lo tanto, son una gran cantidad de síntomas, signos que hay que estar alerta. Y vean ustedes, esto salió ya en la prensa aquí en Chile hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, ¿no? En el cual llamó la atención, ¿no es cierto?, que en una sala de extracción, cuando se va a analizar la muestra, ven ustedes el plasma lechoso, ¿no es cierto?, que se ve aquí y que le llamó la atención y que, bueno, pues fue una noticia de prensa, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer educación y conocer, porque cuando vemos a los pacientes, son pacientes que tienen bastantes problemas. En el estudio Infocus en Estados Unidos, entonces, ven ustedes las manifestaciones, los síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas cognitivos. Yo puse ahí, marqué cuando es muy severo hacia arriba en 7 de puntuación y vean la frecuencia en que se presentan los distintos síntomas. Entonces, en general, son síntomas bastante frecuentes que pueden aparecer 1 o 2 veces a la semana, incluso diario, con una intensidad, como ven ustedes, sobre 4, o sea, son síntomas moderados a severos, ¿no? Aquí tenemos los síntomas físicos, el dolor pancreático, el dolor abdominal, la esteatorrea, la fatiga, el cansancio, la pérdida de apetito, la sensación de hinchazón, etcétera, es el dolor de cabeza, las náuseas y vómitos. En los síntomas emocionales, ¿no? Vean ustedes aquí la frustración, la incerteza de poder tener un dolor abdominal o una pancreatitis en cualquier momento, todo lo que significa la sociabilización, ¿no? Sensación de malestar, el estar deprimido, ansioso, etcétera. Y los cognitivos, ¿no? Porque también hay pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, dificultad en la concentración, etcétera. Por lo tanto, hay que estar alerta con los síntomas y cuando veamos triglicéridos muy elevados, pensemos, ¿no es cierto?, en este trastorno. Les voy a presentar entonces 3 casos que hemos visto en consulta. Primero es un varón de 42 años, su edad actual, que fue visto por primera vez en noviembre del 2020 a los 39 años. Él es natural de Venezuela, está en Chile desde el año 2018, no fuma y no consume alcohol, no tiene antecedentes familiares de dislipidemia y lleva una vida sedentaria. Nos dice que tiene una hipertrigliceridemia severa, conocida desde los 28 años de edad, con niveles de triglicéridos entre 2.000 y 8.500, dolor abdominal recurrente desde la adolescencia y que ha consultado a múltiples médicos en su país de origen, que fue diagnosticado de hipertrigliceridemia familiar. Había recibido distintos tratamientos previos con distintas dietas y en una ocasión se le hizo plasmaféresis. Y cuando viene a Chile, viene tratado con un fibrato y con omega 3. Ya en Chile hace el primer cuadro de pancreatitis aguda en el 2019 con niveles de triglicéridos sobre 6.000 miligramos de sal. Durante el 2020 mantiene niveles de triglicéridos en tratamiento con fibrato entre 2.000 y 4.433. Ahí le vemos nosotros a finales de ese año. Y se le indicó un control por nutricionista que tiene experiencia en el manejo de las hipertrigliceridemias severas,
quien indicó una pauta con restricción de grasa importante y el uso de triglicéridos de cadena media, que siguió irregularmente, en parte porque el MST es caro y conseguirlo no era muy fácil, pero bueno, cuando lo conseguía lo hacía. Tuvo un nuevo episodio de pancreatitis aguda en octubre del 2021 con triglicéridos de ingreso 4100 y al ALT 717. Fue la consulta en diciembre del 2021 y se le insiste nuevamente en la importancia de adherir a la pauta de alimentación en lo mejor que pueda. Cuando ha hecho bien las cosas, con usando MST y una restricción de grasa importante, encontró por nuestra nutricionista, logra mantener triglicéridos por debajo de 700 miligramos de C. Durante el año 22 y 23, por problemas personales, se desordenó en la alimentación y nuevamente los triglicéridos vuelven a repuntar hasta 5.500 miligramos de cilitro. Refiere episodios de dolor abdominal intermitentes y erupción cutánea también intermitente y dolor de cabeza. Los últimos niveles de triglicéridos que me envió hace una semana atrás están en 2.800 miligramos de cilitro. Y tienen ustedes los datos de la exploración, un índice de masa corporal un poquito superior a 25, un sobrepeso discreto, buena presión arterial y no tenía síntomas eruptivos al momento de la exploración. Y se le solicitó estudio genético y nos mostró dos variantes en el gen de maduración de la lipasa, el LMF1, ambos en heterocigosis, ¿cierto? Y que no estaban descritas y son consideradas probablemente patogénicas, que probablemente sí lo son por la expresión clínica que vemos en el. Lo importante en este caso es que cuando el paciente hace bien o adhiere mejor a la alimentación con muy poca grasa y usando MST es cuando mantiene los mejores niveles de triglicéridos, ¿no? Y sin embargo su calidad de vida es irregular, le cuesta muchas veces seguir la alimentación, ya veremos cómo, y conseguir también el MST, ¿no? Y lo otro que siempre sale con fibratos que sabemos no tienen ninguna indicación en este tipo de patología. Ven ustedes aquí, yo les comparto algunos WhatsApp que intercambiamos con el paciente para que vean, ¿no? En el tiempo, en estos años, cómo han sido sus sensaciones, ¿no? Entonces me cuenta un poco su historia, ¿no? La cantidad de médicos que fue en Venezuela, cómo había sido diagnosticado de trigliceridemia familiar, estos dolores abdominales como gastritis o dolor estomacal, estas espinillas que son los síntomas eruptivos, ¿no? Que aparecieron aquí en Chile, el dolor de cabeza, come grasa pero consumo moderado, 1 o 2 veces por semana cuando sale a comer a la calle. Es importante recalcarle las comidas, ¿no? Cuando comen en restaurantes, cosas así. Me pregunta, ¿puedo tomar alcohol o no? Mejor sigo sin alcohol, ¿no? Solo en ocasiones muy especiales. El MST tengo más de un año que no lo tomo, ya hace un tiempo atrás. Solo uso aceite de oliva para engrasar la servilleta con servilleta de sartén, pero como mucha carne, ¿no? Nada que tenga grasa, pero hay que explicarle que la carne roja tiene grasa, aunque sea magra va a tener más grasa, ¿no? Hace un par de meses dejó los carbohidratos, bueno, y por lo último, ¿no es cierto?, es cómo le está afectando su concentración, ¿no? Para estar más activo, ¿no? Porque eso le dice, no, se debilita, no me quita cuando como, por eso pienso que puede estar algo asociado a algo nutricional. Bueno, su calidad de vida entonces es regular. Otro caso, un varón de 19 años, su edad actual, que fue visto en consulta en la adolescencia a los 16 años, no fuma, no consume alcohol de forma regular, no hay antecedentes familiares de interés, actividad física 2 días en semana, vive con su madre, ¿no es cierto? En ese momento, triglicéridos elevados, entre 2.000 y 2.500, conocidos desde los 13 años, ha recibido distintos tratamientos en el norte del país, con fibratos, omega 3, sin mejora en los niveles de triglicéridos, múltiples consultas, ¿no? Por dolor abdominal asociado a triglicéridos muy elevados, que incluso requirió hospitalización en algún momento para hacer dieta hídrica, bajaban los triglicéridos y disminuían los dolores abdominales. Y estos episodios de lesiones también maculopapulosas cutáneas frecuentes en los hombros y en los glúteos. Fue controlado por nuestra nutricionista y le indicó una pauta muy baja en grasa, por debajo del 10% de las calorías totales y el uso de MST. No ha tenido pancreatitis, pero sí episodios de dolor abdominal esporádicos. Nos refiere su madre que le cuesta mucho llevar la dieta. ¿Por qué? Porque sale con amigos, es adolescente, en ocasiones toma cerveza, hamburguesa, etcétera, ¿no? Uso ocasional de MST, la adherencia parcial a las medidas de alimentación, los últimos triglicéridos en 1.300. Y nos refiere que tiene un trastorno del ánimo, hay rebeldía frente a su enfermedad y las restricciones que le condicionan. Su progresión física no muestra síntomas, tiene un adecuado peso para su talla. Se hizo el estudio genético que mostró una variante de homocigosis en la ApoA5 con un diagnóstico molecular indeterminado, pero claramente
es la causa de este trastorno. Y también recordar que, o sea, recalcar que en este caso, que es un adolescente, bueno, que ya está en los 19 años, pero que tiene una calidad de vida también regular porque le cuesta mucho seguir una alimentación pobre en grasa, por lo que implica la socialización con sus amigos, entre otras cosas, esta rebeldía a esta edad, ¿no es cierto?, frente a la enfermedad. Y está con apoyo psicológico actualmente. Y un último caso, una mujer de 32 años, su edad actual, que fue vista en el año 22 en consulta, discontinuó los anticonceptivos, no fuma, no consume alcohol, sedentaria, y nos refiere que su madre tiene una dislipidemia leve en tratamiento o manejo dietético. Tiene una historia de dolor abdominal recurrente desde el 2021 con triglicéridos 900, se le indicó ciprofibrato y luego se lo cambiaron a atorvastatina de 20. Fue ingresada en el 2022 por un cuadro de pancreatitis aguda con triglicéridos de 2000 al ingreso. Fue manejada con dieta pobre en grasas y triglicéridos alanta 237, con metformina, omega 3 y fibrato. En un control reciente, con dieta bien llevada y fibrato, tenía triglicéridos de 170. Peso, talla es adecuado y también se le solicitó estudio genético. Aquí vemos un caso de una multifactorial, tiene 3 variantes en genes de los cofactores de la lipoproteína lipasa, ApoC2 y ApoA5, y también en la lipoproteína lipasa, algunos son de riesgo, ¿no? Y otros son inciertos. Por lo tanto, vean como un caso de multifactorial sí responde al tratamiento, ¿no es cierto?, con fibratos y con alimentación, y lo difícil en los dos casos anteriores, ¿no?, cuando son mutaciones, variantes muy graves, ¿no es cierto?, y con triglicéridos muy elevados, lo difícil que es manejar. Los mensajes finales, entonces, para pensar, el síndrome de quilomicronemia familiar es un trastorno raro, pero hay que sospecharlo y hacer el diagnóstico. El más frecuente es el multifactorial. Los pacientes consultan a muchos médicos antes de que se sospeche y se haga el diagnóstico. Los síntomas, muchas veces inespecíficos, afectan la calidad de vida de los pacientes. La complicación es la pancreatitis aguda, que puede ser fatal. Las medidas de alimentación deben ser indicadas por dietistas o médicos con conocimiento del trastorno, porque son muy restrictivas y son difíciles de adherir a largo plazo. Los pacientes con quilomicronemia multifactorial sí responden al tratamiento farmacológico convencional con fibrato, no así los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, como lo hemos visto en los primeros dos casos. Y es importante el apoyo de los profesionales de la salud, incluidos psicólogos, en el manejo crónico de los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Muchas gracias por su atención. Olá, nosotros ahora estamos aquí en la segunda webinar de la IAS con apoyo de PTC sobre la quilomicronemia familiar en Latinoamérica. Y yo tengo aquí el placer muy grande de estar con mis compañeros y grandes expertos en dislipidemia y prevención de las enfermedades, Carlos Aguilar Salinas de México y Rodrigo Alonso de Chile. Esa es la segunda parte del webinar, ¿no? Entonces, muy importante, porque esta es una enfermedad rara que infelizmente la jornada del paciente es muy mala porque los médicos, los profesionales de salud no tienen la idea de lo que sea y hace el diagnóstico muy tardío y los pacientes sufren las consecuencias de esto. Y también no solamente esto, porque es una enfermedad muy difícil de ser controlada y que felizmente ahora nosotros estamos teniendo la posibilidad de tener tratamientos adecuados para esto, pero sin embargo, los pacientes tienen que ser enviados a los centros de expertos para que se haga el diagnóstico como correcto, el diagnóstico molecular, se compruebe la enfermedad y que se pueda entonces iniciar el tratamiento farmacológico en adición del tratamiento dietético. Entonces, Carlos, en tu charla tú hablaste de diagnóstico diferencial, porque la quilomicronemia familiar es una cosa rara, ¿no? Pero, sin embargo, la hipertrigliceridemia es muy frecuente, compromete hasta 30% de la población. Pero aquí estamos hablando de gente con valores de triglicéridos con más de 10 milimoles, 880 miligramos, 1000 miligramos, mucho más alto. Entonces, sería muy importante si tú pudieses hacer un resumen para nuestros colegas de cómo debemos sospechar de esto, cómo hacer el diagnóstico diferencial con las otras formas de hipertrigliceridemia, claro, con hipertrigliceridemia severa, ¿no? Gracias, Raúl, por la pregunta. Eh, Estamos hablando de un espectro de formas monogénicas que se presentan principalmente en la infancia, a formas poligénicas que interactúan con el medio ambiente,
que se expresan en la vida adulta. Las formas monogénicas, como mencionas, son muy raras, una en un millón, y casi todas están relacionadas con genes involucrados en el proceso de la lipasa lipoproteica. De hecho, en la mayoría de las series, el gen de la lipasa lipoproteica es el gen dominante. Eh, Se manifiestan en los primeros años de vida por pancreatitis de repetición, problemas de crecimiento, retraso en el desarrollo y desafortunadamente se diagnostican de manera tardía. En el otro extremo son patologías crónicas en que existe multimorbilidad, generalmente coexisten con obesidad, diabetes, y en la familia se encuentran otros miembros afectados. Es la suma de varios polimorfismos que tienen un impacto muy importante en el proceso de eliminación de los triglicéridos y en menor medida en la tasa de síntesis de triglicéridos a nivel hepático, lo que genera una acumulación tan severa de triglicéridos. Pero siempre hay, dentro de ese espectro hay puntos medios. Hay casos que se expresan en la adolescencia o en adultos jóvenes, donde existe la duda si es una forma monogénica o poligénica. Para eso se han desarrollado algunos cuestionarios, como publicado por Philippe Moulin, que es un sistema de puntos que ayuda al clínico a tratar de separar. Pero como mencionaste, el patrón de oro es el estudio genético y tenemos que trabajar en nuestras comunidades para tener la información para el desarrollo de las pruebas de manera correcta, porque existen variantes genéticas acorde a la población y sobre todo que haya la disponibilidad en los centros para este tipo de ensayos. Yo me recuerdo, Carlos, que en el cuestionario de Philippe Moulin tiene la refractariedad al tratamiento farmacológico clásico como un puntaje importante para hacer el diagnóstico, pero el contrario también es verdad, ¿no? Por ejemplo, si consigue ser normalizar o bajar los triglicéridos para menos de 500 miligramos por decilitro, esto sería un criterio muy fuerte para se afastar la quilomicronemia familiar, ¿no? Entonces, ¿qué tú piensas de esto? Que realmente hay que tener varias mensuraciones, ¿no? Para se poder realmente comprobar y se afastar la enfermedad, ¿no? Claro, toma en cuenta que muchas veces cuando llega con una clínica de lípidos, muchos de estos pacientes ya tuvieron un recorrido largo por diferentes médicos. Entonces, hacer una historia clínica de las diferentes respuestas que ha tenido a los intentos previos ayuda, pero cuando es el caso de primera vez, pues básicamente la historia familiar, la severidad de los síntomas y sobre todo la edad de presentación es lo que más pesa en este sistema de puntos. Rodrigo, tú hablaste de, vamos a decir, de un universo de sintomas que estos pacientes lo tienen. Clásicamente, nosotros estamos siempre preocupados con la pancreatitis, ¿no? Pero, sin embargo, la mayoría de estos pacientes, los dolores abdominales no son pancreatitis. Y es claro, hay también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta síntomas de confusión mental. Yo creo que, no sé, tú podrías hablar un poquito de este espectro porque para nosotros como clínicos muchas veces es muy difícil no colocar todo esto junto y se llegar a sospecha de que sea la quilomicronemia familiar. Y también, por ejemplo, había la posibilidad, claro, mucho dolor, imposibilidad de comer adecuadamente. La parte psicológica de los pacientes es muy, muy compleja también, ¿no? Hay mucho sufrimiento en todo esto, ¿no? Efectivamente, gracias Raúl por la pregunta y el comentario. Los pacientes con quilomicronemia familiar, en general, son pacientes que se quejan, los síntomas físicos son los más frecuentes, ¿no? El dolor abdominal, es un dolor abdominal que muchas veces es difuso, es recurrente, muchas veces asociado a la ingesta, ¿no? Después postprandial, pero también hay otra serie de molestias intestinales como la flatulencia, la esteatorrea, que es más frecuente curiosamente en mujeres que en varones, ¿no? Con pilomigremia familiar, la sensación de abultamiento, y hay otros síntomas, el dolor articular, el dolor de... O sea, son síntomas bastante, salvo el dolor abdominal, ¿cierto? El resto son síntomas bastante inespecíficos. Entonces, habitualmente cuando vemos a un paciente
Claro, un paciente que llega a una consulta de un médico general y que se queja de dolor abdominal, probablemente lo que menos va a pensar el médico es que tenga una quilomicronemia familiar, no es algo que tenga unos análisis de sangre donde salgan los triglicéridos muy elevados, ¿no? Y luego, entonces uno empieza a buscar y empieza a escarbar allí los síntomas. Los síntomas físicos son los más frecuentes. Y luego vienen los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos, que se llama, como tú bien decías, ¿no? Esta sensación de dificultad en la concentración, de que se le nubla la mente, ¿no? Y yo creo que, y por lo menos lo que se discute, ¿no? A nivel de la literatura, es que muchos de todos estos síntomas son producto de esta ansiedad que genera, ¿no es cierto?, el tener esta enfermedad. ¿Por qué? Porque significa restricción dietaria, sobre todo de las grasas, para siempre. Y eso es muy difícil de llevar. Y la sensación, ¿no es cierto?, de que no puede comer lo que quiera, ni que la vida social también es una vida, está muy limitada, mucho de ello la vida familiar, porque tiene que hacer restricciones dietarias. Y entonces eso le genera finalmente esta ansiedad, algunos son cuadros más depresivos, el tener miedo a que voy a salir, voy a tomar un poco de alcohol o voy a comer algo que tenga un poco más de grasa y voy a tener un episodio de dolor abdominal que me va a limitar, ¿no es cierto?, en esa actividad. Por lo tanto, son una serie de síntomas muy, muy variados que probablemente cuando, como te vuelvo a decir, nos enfrentamos a un paciente que tiene una hipergliceremia severa, ¿no es cierto?, más de 880 para los europeos, más de 1000 para los norteamericanos, y tú digas, puede estar toda esta sintomatología relacionada con este cuadro. Y una cosa que Carlos colocó muy importante es que muchas veces esto empieza muy tempranamente, ¿no? En los niños y esto puede llevar a una serie de consecuencias. Yo fico pensando, por ejemplo, porque nosotros somos médicos de adultos, una vez o otra vemos los niños porque tenemos la clínica de lípidos con enfermedad genética, pero sería muy interesante, mi opinión, saber cuánto que los pediatras tienen idea de esta enfermedad. La misma cosa, por ejemplo, vale, por ejemplo, como estamos hablando de hipercolesterolemia familiar, principalmente las formas homocigotas. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros trabajemos juntos con ellos porque muchas veces va a hacer el diagnóstico muy tardivamente. En algunas situaciones los niños van a sufrir las consecuencias muy graves de todo esto, ¿no? Entonces, ahora Carlos, por ejemplo, nosotros vivimos una epidemia de obesidad, ¿no? Y que mucha de la gente tiene la síndrome metabólica y tiene, como he dicho, una mistura, ¿no? de genes con exceso de alimentación, con exceso de peso, que muchos van a vivir y van a tener concomitantemente diabetes con hipertriglicéridos, ¿no? Pero, sin embargo, la quilomicronemia familiar puede evoluir también con diabetes, ¿no? Muchas veces diabetes pancreático, porque, claro que, por ejemplo, generalmente la gente con quilomicronemia es más flaca, ¿no? Do que la persona que tiene la quilomicronemia multifactorial y otras cosas. Pero, sin embargo, puede haber esta confusión también y estar juntos diversas patologías. Usted podría hablar un poquito, tú podrías hablar un poquito de cómo separar esto, porque muchas veces para nosotros se queda difícil, ¿no? Y es claro, como tú has dicho, el diagnóstico genético es esencial para esto, pero sin embargo, en la mayoría de las situaciones clínicas, los hogares aquí, locales en América Latina, nosotros no tenemos acceso a esto. Entonces, ¿cómo hacer un direccionamiento más adecuado? Y claro, con esta confusión que tiene la diabetes también en esta situación, ¿no? Gracias, Raúl. Quizás la situación que nosotros vemos con más frecuencia son las formas multifactoriales en adultos que inician con la enfermedad en los primeros años de la vida adulta, generalmente relacionada con excesos en el estilo de vida eh, y que tuvieron una infancia y un desarrollo normal. Este dato nos ayuda mucho para pensar en una quilomicronemia poligénica o multifactorial. En contraste, como mencionaste, personas que son muy delgadas, que de talla baja,
que han estado enfermos desde la infancia, orienta mucho más a las formas primarias. Pero como todo en medicina, hay un componente monogénico fuerte que interactúa con componentes poligénicos. Entonces, aún en formas monogénicas, puede haber cierta influencia del sustrato genético que existe en la familia. De hecho, no es raro que, por ejemplo, en las formas poligénicas, los genes que están involucrados muchas veces son también de la lipasa lipoproteica, de ApoC2, de ApoA5, que son de los genes involucrados en las formas monogénicas. Entonces, el cuadro clínico ayuda mucho, la historia, el tratamiento, la respuesta al tratamiento, si, la estatura, el peso, son datos clínicos que deben estar registrados y que nos orientan al diagnóstico. Perfecto. Puedo, Rodrigo, por ejemplo, habla, por ah, favor. sí, no, no, es que, mira, me recordé de un caso de una paciente mujer joven que vimos aquí hace un tiempo atrás que tenía una diabetes, venía de otra región del país, ¿no? Tenía una diabetes aparentemente bien controlada, una diabetes insulino requirente, claro, y había estado ingresada ya más de 4 veces por pancreatitis aguda con hipertricidemia severa, ¿no? O sea, llegaba hasta los 8.000 o 9.000 de triglicéridos. Pero cuando la vimos, claro, yo planteé, dije, bueno, tiene una diabetes que está bien controlada, entonces, ¿por qué no va a poder tener también una hiperkilomicronemia familiar? Claro, le pedimos el estudio genético porque tenemos la suerte que lo podíamos pedir y nos salió negativo, ¿no? Negativo para todo. Entonces, claro, nos quedamos en que finalmente probablemente esta pancreatitis, esta hipertrigliceridemia severa, eran consecuencia de una mala adherencia, por mucho que aparentemente tenía un buen control cuando se hacían los análisis. Y cuando la interrogamos mucho más dirigidamente en una segunda consulta, efectivamente la adherencia a los tratamientos farmacológicos y a la alimentación en el periodo no era tan buena tampoco. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, en estos pacientes que son, como dices tú, más complejos, porque no es el caso de los que yo presenté que eran, ¿no es cierto?, que tenían la pancreatitis pero que no tienen ningún otro factor secundario. La duda viene siempre cuando tenemos este otro factor secundario, como puede ser una diabetes tratada o no, o bien controlada o no, o la obesidad. Pero, Rodrigo, mi comprensión, es claro que los casos pueden variar mucho, ¿no? Por ejemplo, esta diabetes que se tiene en la persona con quilomicronemia familiar, ciertamente la mayoría de las veces se acompaña por alteraciones del páncreas exócrino también, ¿no? Porque es Claro. un diabetes porque tiene mucha pancreatitis. Entonces, yo creo que tal vez eso sea una manera de tal vez de direccionar tal vez un poquito más para este diagnóstico. ¿Qué piensas? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en este caso en particular, ¿no? Esta mujer tenía el diagnóstico de la diabetes ya hace bastante más años, ¿no? Entonces ella debuta con pancreatitis mucho más tardíamente. Y lo que tú dices es cierto, pero yo me imagino que ahí los diabetólogos y los endocrinólogos, ¿no? Tienen bastante claro, espero, ¿no? El diagnóstico de la diabetes y los tratamientos que requiere. Y en este caso, a mí me llamaba la atención por la gran severidad porque llegaba, como te digo, a más de 8.000 de triglicéridos en alguna de las pancreatitis. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, uno lo tiene kilomicrones, va a tener kilomicrones, no va a ser solamente VLD eso. Y el tema es que a mí lo que me llamó la atención fue que la genética fue negativa, vio bastante bien y todos los genes, o sea, no salió nada, ni siquiera una variante no patogénica, ¿no? Que uno de repente dice, pues bueno, miren lo que le apareció, sino nada, ¿no? Y no podíamos medir la Yo actividad creo. de la proteína lipasa endotélica. Ajá, perfecto. No, por ejemplo, esta cosa del diagnóstico genético yo creo que es aún un poco complejo, ¿no? Porque como tiene pocos casos, como realmente es una enfermedad rara, ¿no? Es como la AGF homocigota, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las variantes genéticas que están siendo encontradas cuando se hace más test genético no pudieron ser comprobadas si son patogénicas o no. Por ejemplo, claro que hay una restricción para el diagnóstico y yo creo también, por ejemplo, la indicación de los anti-ApoC3, ahí va, está, yo creo que presa, ¿no? Atrelada no sé si la palabra en castellano es esta, pero que tiene que estar junto, ¿no? Con diagnóstico genético para que Es se requisito, tenga es sí, requisito. el requisito, sí. Pero, sin embargo, nosotros vamos a encontrar personas, por ejemplo, que son heterocigotas para una variante de la lipasa,
y probablemente tiene un score poligénico alto y que tiene la síndrome, ¿no? Es que son refractarias a las terapias, pero sin embargo no tendrían una indicación formal de acceso a la terapia. Entonces, y yo creo que hay que tener un esfuerzo muy grande, de la misma forma que se está haciendo para la hipercolesterolemia familiar, de si realmente conocer los genes, hacer la cosegregación de los genes, hacer estudios, por ejemplo, en sílico para mostrar la patogenicidad de estas variantes. Y es claro, tal vez tengamos que cambiar un poquito la definición, ¿no? Muchas veces un heterocigoto, pero sin embargo con una clínica muy fuerte, refractaria a los tratamientos. O, claro, cuando se hace el score genético que Hegel ha desarrollado muy bien, poderia talvez ser como se realmente comprovar o diagnóstico. Não sei, Carlos, não sei como os que vocês estão fazendo aí em México, um esforço para se ter um melhor conhecimento, pero creio que é muito importante que nós trabalhemos juntos em ter um banco de dados do que se passa com esta enfermedade, não somente em nosso país, pero eu creio em todo o mundo, não? Sí, justo es un buen ejemplo en espejo lo que pasa en hipercolesterolemia familiar. Cuando haces scores poligénicos o usas herramientas estandarizadas para buscar las mutaciones más comunes, muchos de ellos salen negativos en nuestras poblaciones que no están representadas en las muestras que dieron origen a estas herramientas. Y después cuando haces exomas, resulta que sí había variantes, que eran heterocigotos compuestos y que el diagnóstico inicial no, basado en genética no necesariamente era correcto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en toda Latinoamérica para compartir bases de datos. Por ejemplo, en población mexicana lo que hemos visto es que las variantes en lipasa lipoproteica tienen una distribución diferente a lo que está reportado por Hegel y en particular en franco-canadienses. Entonces, no confiamos mucho en los resultados cuando son negativos, simplemente porque nuestra frecuencia alélica es distinta. Yo creo que es importante en cuando tiene los reportes, los reports de los resultados, si decir que se encontró una variante, pero no fue validada aún o porque no tiene prueba que sea patogénica. Porque, por ejemplo, para la hipercolesterolemia familiar es mucho más fácil porque es una enfermedad autosómica dominante y nosotros tenemos las formas heterocigotas. Entonces, es mucho más fácil si describir las mutaciones como patogénicas o no patogénicas. Ahora, cuando se trata de una enfermedad autosómica recesiva, eso es mucho más difícil, ¿no? No sé, Rodrigo, tú tienes una experiencia muy grande en eso en España, con lo que fue hecho con la ADF. ¿Cómo podría, tal vez, por ejemplo, hacer alguna cosa así con la quilomicronemia, ¿no? Como bien dice, es más difícil porque la quilomicronemia familiar es autosómica recesiva, entonces los padres no tienen habitualmente, ¿no es cierto?, alteración de los lípidos. A nosotros nos ha pasado que cuando mandamos a estudiar las muestras genéticas y nos llega el informe, claro, la que es claramente, te dice claramente patogénica o está descrita, el problema lo tenemos cuando dice esta es una mutación, una variante nueva que no está descrita, ¿no? O es una variante que en el Asia tiene más de un 30% de expresión, entonces que sería un polimorfismo y no sería patogénica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si tengo un paciente que tiene 3.000 de triglicéridos, que tiene la clínica y que lo único que aparece es esto de los genes estudiados, porque también es cierto que el panel que se estudia van los más importantes, ¿no es cierto? Y se hace toda esta secuenciación masiva, entonces uno dice, bueno, es que es lo que tiene que ser, ¿no? Ahora, a veces nos dicen, bueno, sería importante estudiar a los familiares, no a los padres, que esa es otra forma también cuando dice, bueno, veamos si por dónde hereda, ¿no? Porque el primer caso que yo presenté tiene una variante patogénica 2 en el gen de la maduración de la lipasa, ¿no? Pero son dos distintas. Entonces dice, bueno, lo ideal sería estudiar a los padres, pero los padres no están en el país, entonces es muy difícil. Entonces tenemos que quedarnos con la información que tenemos y con la clínica, ¿no? Que es lo que finalmente vamos a tratar. Yo creo que también otro tema que es importante, porque aquí no se mide la actividad de la lipoproteína lipasa, por ejemplo. Yo me acuerdo de la medió hace muchos años en España y como que después con el advenimiento de la genética,
como que la actividad como que pasó a un segundo plano, ¿no? Y en Argentina yo sé que la están midiendo y la están utilizando justamente en estos casos en que la genética es negativa o la genética es de estos casos que son poco claros o poco certeros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la actividad de lipasa que nos puede ayudar también a dar información si hay claramente o no una disminución en la actividad o una ausencia de actividad por debajo del 20%. Entonces, miramos que es una situación compleja que dificulta el diagnóstico y el manejo del paciente. Entonces, volviendo un poquito, realmente tiene que tener una sospecha clínica muy fuerte de esta enfermedad, ¿no? Porque hay la posibilidad, y es claro, tenemos restricciones, por ejemplo, a utilización del fármaco de volanesorsen que está aprobado y ojalá en el futuro tendremos otros inhibidores de ApoC3 para estos pacientes. Tal vez, no sé, por ejemplo, yo gostaria mucho de hacer un trial con inhibidor de ANGPTL3 en estos para ver si tiene respuestas, porque hay que tener varias opciones, ¿no? Pero, sin embargo, como nosotros vamos a mirar en el episodio con Ada Cuevas, la dieta es la cosa que podemos hacer, que puede hacer una diferencia muy grande para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de que realmente eso hace la diferencia, ¿no? Y que se disminuye la cantidad de grasa de la dieta y los pacientes mejoran, ¿no? Y eso es lo que la mayoría de las personas eh, van a poder hacer para tratar esos pacientes. Y claro, cuando se sospecha, tiene que ser una orientación adecuada, encaminar los pacientes, referir los pacientes para los expertos, porque mismo nosotros que somos expertos en esto, tenemos dificultad para hacer el tratamiento, ¿no? Porque y es un reto para los pacientes y para nosotros, de que tiene que estar muy cerquita de ellos con apoyo de equipo de nutrición, porque yo creo aquí que la dieta es casi todo. Es claro que aquellos que tienen la suerte de ser tratados con los fármacos, por ejemplo, con volanesorsen, es impresionante porque nosotros ya ahora tenemos evidencia que se puede prevenir la pancreatitis, ¿no? Entonces hay una disminución de casi 80% la pancreatitis en los estudios que existen, ¿no? Entonces, yo creo que este es un marco, ¿no? Va a ser un cambio muy grande en el tratamiento de esos pacientes. Entonces, muy importante se hacer el diagnóstico. Nosotros aún tenemos 5 minutos. Entonces, yo gustaría, por ejemplo, que Carlos pudiera, si lo quiera, hacer algún comentario, un resumen de aquello que él cree que es lo más importante de su charla y después Rodrigo. Gracias, Raúl. Hemos hablado de los aspectos genéticos, pero también tenemos que recordar que hay algunas causas adquiridas que son importantes de considerar. Ha existido una tendencia en varios países a reportar quilomicronemias de origen autoinmune, que es necesario hacer una historia tanto personal como familiar de condiciones relacionadas con autoinmunidad y siempre pensar ese diagnóstico eh, particularmente en países con etnicidad nativa americana, las enfermedades autoinmunes son frecuentes y en nuestro medio no es nada raro que se presenten en la infancia. Entonces, se piden los anticuerpos contra lipasa lipoproteica o contra la proteína chaperona, GHBP1, que son los blancos más frecuentes y eso pues, es un enfoque totalmente distinto en el tratamiento. Comparto con tu visión sobre todo de la dieta en los adultos. No solamente tienen la restricción de grasa, sino además tienen la restricción de carbohidratos. Y tienes que complementarlo con otros objetivos que son igual de importantes, como la pérdida de peso, la restricción de alcohol, trastornos de ansiedad. Entonces, necesitas un tratamiento multidisciplinario que vea a largo plazo cómo el paciente se puede adherir. Muchas veces, básicamente lo que hace uno es restringir cosas, pero nunca le da soluciones proactivas al paciente. Entonces, crear junto con él las opciones de alimentos que puede combinar
Creo que ha sido, por lo menos en mi práctica, algo exitoso, porque nunca nos centramos en lo que está prohibido, nos centramos siempre en lo que sí puede comer, en las cantidades que puede ingerir y sobre todo ver un análisis completo del paciente, no centrarnos solamente en restringir grasa y carbohidratos. Perfecto. Rodrigo, lo que tú quieres hablar, que sea Sí, el core de tu presentación. sí, recalcar que estos pacientes, como el título de la charla era, viven un drama, ¿no? Esta enfermedad afecta la calidad de vida por los síntomas, tanto físicos, el dolor, este dolor recurrente que puede aparecer en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, por la pancreatitis, que es la complicación más grave y seria porque puede ser fatal, por otra serie de síntomas tanto emocionales como cognitivos. Entonces, afecta toda la esfera de la salud del ser humano, de la persona afecta, y por lo tanto afecta su calidad de vida. Su calidad de vida no es buena. Por lo tanto, y también por las medidas terapéuticas que son muchas veces, como bien se ha dicho, restrictivas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el diagnóstico se tiene que sospechar. Si tenemos triglicéridos muy elevados, no estamos hablando de 300 ni 400, estamos hablando sobre 1000, por ejemplo. Yo siempre le digo lo mismo en las clínicas: ponga el suero, el laboratorio en el refrigerador la noche y vea si se levanta la capita de kilomicrones, y eso es muy sencillo. Eso debería estar en el reporte del laboratorio, ¿no? El triglicerio severo. O en la banderita, subieron la capita de... Esto es tan sencillo como eso, ¿no? Porque eso puede ayudar bastante. Y lo otro es que los síntomas son muy variados, hay que sospechar. Hay que sospecharlo y si tenemos dudas, derivarlo al especialista que sepa y derivarlo también a la dietista o nutricionista que tenga conocimiento en el manejo de estos pacientes. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Entonces, como hemos visto, es una enfermedad rara, una enfermedad compleja, es una enfermedad de difícil tratamiento, pero es una enfermedad y nosotros como médicos, como profesionales de la salud, tenemos que estar atentos para hacer el diagnóstico y el manejo correcto de la quilomicronemia familiar. Y eso puede ser tener una importancia muy, muy grande para la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y felizmente, como he dicho, hubo un progreso muy grande con la mejora de las técnicas de diagnóstico molecular y principalmente con el tratamiento farmacológico. Entonces, yo creo que la idea por detrás de esos webinars es justamente aumentar el conocimiento y la awareness de esta enfermedad, pero nosotros tenemos que trabajar con los pediatras, con los gastroenterologistas, con los cirujanos de abdomen, porque estos van a encontrar muchos de los casos, ¿no? Y como he dicho en el comienzo, la jornada del paciente es muy longa, ¿no? Hasta realmente se entender, se encontrar una persona que va a poder hacer la diferencia con un tratamiento adecuado. Me gustaría mucho de agradecer a Carlos, agradecer a Rodrigo, agradecer a PTC por el soporte de la Federación de las Américas de la IAF, y yo espero que esta serie de webinars pueda hacer la diferencia para ustedes, nuestros colegas de Latinoamérica y principalmente para sus pacientes. Un gran abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo, gracias, gracias Raúl. Hasta luego, Gracias, Carlos. Raúl. Gracias, Rodrigo. Gracias.